Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Buen día, buena tarde o buena noche. No sé qué hora vaya a ver el video. En esta linda y hermosa hora quiero hablarles de un tema el cual muchos no tienen el conocimiento, el cual muchos no lo conocen. Pero no lo conocen porque no leen la Biblia, no escudriñan la palabra de Dios. Y quiero introducirme en el tema de algo que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, fue anulado esto. Y en la actualidad muchos quieren seguir haciéndolo, pero fue anulado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si gustan acompañarme, quiero introducirme en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Amén. Cuando nos profundizamos más en la palabra de Dios y empezamos a estudiar de qué trataba del lugar santo y lugar santísimo, el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote en aquel entonces, en aquel tiempo. Solo entraba el sumo sacerdote. Entonces nos damos cuenta que el velo del cual acabamos de leer, el velo hacía separación del lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la mismísima presencia de Dios en aquel entonces. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de lo que acabamos de leer. Pero cuando nos damos cuenta en el libro de Mateo 27:51 dice que cuando Jesús murió, dice la Biblia, el velo se rasgó. O sea, el velo se rompió en dos partes, dice la Biblia. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el velo se rompió en dos partes. ¿Y qué significa eso? Significa que ahora no solo el sumo sacerdote, o para aquel tiempo no solo el sumo sacerdote ya tenía acceso, sino que para este tiempo todos nosotros, toda la humanidad tiene acceso al lugar santísimo. Cada que usted dobla rodillas en su casa, cada que usted ora donde quiera que esté, usted automáticamente está teniendo comunión con Dios. Está teniendo automáticamente acceso directo al lugar santísimo con Dios. Entonces ahora ya no existe aquel velo que hacía separación del lugar santo y del lugar santísimo. Entonces nos damos cuenta en base a la palabra que antes existía lo que es el sacerdocio, lo que es el sumo sacerdote. Pero cuando Jesús murió, esto vino y se anuló, fue anulado. Eso ya no existe, ya no necesitamos, la palabra nos habla de que Jesús es el único mediador. Ahora ya no necesitamos ningún mediador humano, sino porque antes, como les decía, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para con Dios, a la mismísima presencia de Dios. Pero cuando Jesús murió, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice la Biblia que el velo se rasgó y se partió en dos. Significa que ahora toda la humanidad, todos nosotros, tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora nosotros ya no necesitamos ningún mediador. La Biblia nos habla de que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús hombre. Entonces la Biblia nos habla de esta manera. Ahora usted ya no necesita ir y confesarle sus pecados o sus ofensas a un hombre. No necesita venir porque Él no es quien para perdonar. El único que perdona pecados es Jesús. Basado en la Biblia, nos damos cuenta de que esto ya no existe para este tiempo. Esto fue anulado. Ahora cada uno de nosotros, dice la Biblia, que tenemos acceso al lugar santísimo. Y eso muchos en la actualidad no lo conocen. No lo conocen porque no escudriñan la palabra de Dios. No están interesados en escudriñar la palabra de Dios.
Y acá nos damos cuenta de que la Biblia dice de que esto fue anulado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo que se llama, lo que se dice ser sacerdote, eso no existe en la actualidad. La Biblia nos habla en el libro de Pedro, sí, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora Dios, a nosotros los que hemos recibido a Jesús en nuestra vida y le hemos entregado nuestra vida, dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Nos damos cuenta en base a la palabra que esto ya no existe. Esto ha sido eliminado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El otro punto es, bueno, les decía, ya no necesitamos mediadores, porque el único mediador es Jesús. Y dice la Biblia, cuando yo tengo muchos amigos, y cuando mis amigos me empiezan a contar cosas, y da tristeza, porque, ¿cómo pues ellos van a orarle a, no sé, yo no conozco, cómo van a orarle a cierto personaje? Podríamos decir, no se puede orar a ningún personaje o aquel que, podríamos decir, no sé, San, lo que sea, María, no sé, San Juan, San Judas, yo no conozco de eso, pero ¿cómo alguien va a venir a decirme que le va a orar a él o le va a rezar y cierta persona o cierto personaje va a interceder? Es algo que no es nada lógico. Es algo que la Biblia no nos habla de eso. Dice la Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. O sea, no podemos venir, la Biblia nos habla, la Biblia es infalible. Y si ustedes están de acuerdo conmigo que la Biblia es infalible, o sea, que no se contradice, la Biblia habla claro y dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia, nos habla en el Génesis, que cuando ellos, estamos hablando del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dice la Biblia que Dios uno es. Entonces, dice la Biblia que en Génesis podemos encontrar que dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, y también podemos encontrar en el libro bueno, aquí dice la Biblia, dice que en solo 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, no podemos poner a otros disque mediadores, porque no existe. La Biblia no nos habla de nada de ello. Yo le estoy hablando en base a la palabra de Dios, para que usted vea que yo no vengo a decirle lo que yo creo, sino lo que Dios dice en su palabra, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y ciertamente la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo pues nosotros podemos poner nuestra confianza en cierto personaje o atribuirle algo? No se puede, porque la Biblia no nos habla de ello. Y ciertamente, recalco, tengo muchos amigos, y me duele saber de la creencia que muchos tienen. Y hemos tenido conversaciones a los cuales yo vengo y les digo, pero porque la Biblia nos habla, uno de los mandamientos grandes es, y dice en Éxodo 20,
del 4 al 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna, ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, cuando yo veía esto y he visto imágenes, he visto fotos de mis amigos, arrodillados frente a ciertas imágenes, ídolos, yo no sé cómo lo tengan, pero me duele. ¿Por qué? Porque la Biblia nos prohíbe eso. Y entonces en cierto momento alguna persona dijo, pero si en el Antiguo Testamento Dios envió a que se hicieran querubines en el Antiguo Testamento. Claro está, no niego eso, la Biblia lo dice. Pero si nos damos cuenta, fue Dios mismo hablando y Él dijo que era lo que se haría. Ahora bien, yo hago esta pregunta. Dios habló y dijo que para las imágenes o las cosas que están en la actualidad, ¿quién fue que dijo que se hiciera? En la antigüedad yo sé que la Biblia dice que Jehová Dios envió a hacer querubines y todo ello, pero la diferencia es que Dios diga y la otra diferencia es que el hombre quiera. Amén. Entonces, también quiero tocarles el otro punto, que es esto, y lo que muchos se basan en decir que existe un cierto purgatorio, donde dice que ciertamente que los errores que nosotros cometamos, dice que estarán ahí por un cierto tiempo y hasta que no paguen el último dracma, creo que dice, hasta que no pague lo último, dice, será sacado de allí. Ellos hablan relacionado con un purgatorio y eso déjenme decirle que no existe. Eso lo habla en el libro de Mateo 5 del 21 al 26. Pero Jesús ahí habla, cuando leemos el tema, dice Jesús y la ira. Pero ahí Jesús habla en Mateo del 5 del 21 al 26, la Biblia nos habla del perdón hacia nuestro hermano y dice que el que peca, nos habla sobre el perdón a nuestro hermano, pero déjeme decirle que ahí mismo no podemos sacar de contexto el texto, pero basado a eso, ahí en este tema la Biblia nos aclara y dice que el que peca contra su hermano, dice la Biblia, ahí mismo, yo no lo digo, si usted gusta puede leerlo, para que vea que no estoy mintiendo. Dice la Biblia que el que peca contra su hermano queda expuesto al infierno de fuego. Y lo dice ahí mismo, donde más adelantito, donde dice que nadie saldrá de ahí hasta que pague el último centavo, en otras palabras. Entonces nos damos cuenta de que ahí mismo la Biblia nos habla del infierno. O sea, no podemos sacar de contexto el texto. Amén. Y quiero también hablarles del otro punto. Dice la Biblia, donde habla de que Jesús es el que intercede por nosotros, es en el libro de Hebreos 7:25, por si gusta leerlo. Entonces, dice la Biblia también que nosotros no debemos predicar el evangelio o no debemos hablar de la palabra de Dios por contienda, por vanagloria, ni por nada de ello. Y yo he llegado a entender esto. Sé que debemos predicar en la palabra de Dios por amor a las almas, porque la Biblia nos habla de que Satanás tiene cegado a la humanidad. Y eso solo sale cuando nosotros aceptamos a Jesús, porque Jesús viene y nos liberta. Nosotros no necesitamos tener ciertas imágenes, ídolos, o yo no sé cómo lo tengan. No necesitamos nada de ello, porque la Biblia nos habla que el que recibe a Jesús es automáticamente sellado con el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros vivimos por fe, como leíamos en el libro de Pedro, de Primera de Pedro. Nosotros vivimos por fe, sabemos que Dios está en nosotros, lo sentimos.
sabemos que Dios está en nosotros. No necesitamos ver nada, no necesitamos ver ídolos o imágenes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que el Espíritu Santo está en nosotros y sabemos perfectamente que el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Entonces la Biblia dice que nosotros vivimos por fe, andamos por fe. Amén. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos. Y quiero, para finalizar el video, quiero hablarles del Evangelio. Saqué un pequeño apunte y dice, el Evangelio no es religión. Ya yo he estudiado lo que es religión. Y no es religión. El Evangelio no es religión. Y dice, el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Lo que nuestro Señor Jesucristo trajo, que consiste en reconciliar al hombre del pecado, reconciliar al hombre pecador nuevamente con Dios. Y sabemos que la Biblia dice que todos habíamos pecado, pero cuando Jesús vino, ahora aquel que reciba a nuestro Señor Jesucristo en su vida, automáticamente se constituye hijo de Dios. Entonces, y Pablo dijo en Romanos 1, 16 al 17, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esto trata de fe, trata de fe. Entonces, déjeme decirle que el Evangelio es poder de Dios. La misma Biblia nos habla de ello. El Evangelio es las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo trajo a la humanidad. Amén. Lo insto a estudiar la Biblia, lo insto a meditar en la palabra, lo insto si usted no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo en su vida, lo insto a hacerlo. Es el mismísimo Evangelio es Dios mismo, amén. Entonces lo insto a que reciba, si usted no ha tomado la decisión más importante de su vida, que es entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, lo insto a hacerlo, porque la Biblia nos habla de que no existe tal purgatorio. Entonces la Biblia nos habla de que en el libro de Apocalipsis, que aquel que hizo lo malo recibirá su paga, y el que hizo lo bueno irá a salvación eterna. La Biblia nos habla de que mientras hay vida y esperanza de arrepentimiento, después de muerto ya nada se puede hacer. Bienaventurado todo aquel que muera en Cristo Jesús. Bendiciones.